Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en la oscura mente de Ted Bundy, uno de los criminales más temidos de la historia. Descubriremos sus secretos, sus mentiras y el horror que escondió durante años. Prepárate para conocer detalles que pocos se atreven a contar. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y descubrir la verdad completa. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, en el estado de Vermont, dentro de un ambiente familiar lleno de secretos. Su madre, Eleanor Louise Covell, era muy joven cuando lo tuvo y, por miedo al juicio social, decidió dar a luz en un hogar para madres solteras. Después regresó a la casa de sus padres en Filadelfia, donde ocurrió una de las mentiras que marcaron la vida entera de Bundy. Durante sus primeros años, Ted fue criado creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Esa decisión buscaba proteger a la familia de críticas, pero terminó creando una identidad confusa para el niño. Bundy creció en un hogar estable económicamente, pero no emocionalmente. Su abuelo, Samuel Covell, era conocido por ser un hombre violento y controlador, lo que convertía el ambiente familiar en un lugar tenso e impredecible. Aunque Ted no relató abusos físicos directos, convivió con comportamientos agresivos y explosivos que marcaron su infancia. Desde pequeño mostró dificultad para expresar sentimientos y prefería pasar tiempo solo, lejos de otros niños. Con el paso de los años, la verdad sobre su origen comenzó a aparecer, y descubrió que la persona que creía que era su hermana era, en realidad, su madre. Esta revelación afectó profundamente su confianza y reforzó su tendencia a guardar todo para sí mismo. Aún así, Bundy intentaba llevar una vida normal, aunque empezaban a surgir señales de que algo dentro de él no estaba en calma, preparando el camino para los eventos que llegarían en la siguiente etapa de su vida. A medida que Ted Bundy crecía, comenzaba a construir una imagen muy diferente de la que había vivido en su infancia. En la adolescencia se esforzaba por parecer seguro, educado y responsable. Era común verlo participar en actividades escolares y tratar de encajar, aunque por dentro seguía guardando inseguridades profundas. Su deseo de ser aceptado lo llevó a estudiar con dedicación, y poco a poco empezó a destacar por su inteligencia y su habilidad para comunicarse. Cuando ingresó en la Universidad de Washington para estudiar psicología, muchos compañeros lo describían como alguien amable, simpático e incluso carismático. Parecía tener un futuro prometedor y sabía adaptarse a diferentes ambientes, lo que le permitía ganar la confianza de quienes lo rodeaban. Sin embargo, bajo esa apariencia de joven disciplinado persistía un conflicto interno que nadie veía. Bundy tenía dificultades para mantener relaciones sinceras y mostraba una necesidad constante de controlar cada situación. Durante esos años también trabajó en campañas políticas y en proyectos comunitarios, reforzando aún más su imagen de ciudadano ejemplar. Para sus profesores era un alumno interesado y dedicado, capaz de comprender el comportamiento humano con facilidad. Paradójicamente, ese conocimiento sobre la mente humana también le daba herramientas para manipular personas sin que ellas lo percibieran. Aunque externamente su vida parecía avanzar con normalidad, Bundy empezaba a mostrar comportamientos inquietantes, como seguir a mujeres desconocidas o observarlas en silencio. Estos impulsos, que aún no despertaban sospechas, se volverían más fuertes con el tiempo y lo llevarían hacia un camino oscuro que estaba a punto de comenzar. A comienzos de los años 70, la vida de Ted Bundy empezó a tomar un rumbo oscuro que pronto quedaría fuera de control. Mientras seguía estudiando y manteniendo su imagen de joven responsable, en su interior crecían impulsos que ya no podía ignorar. En 1974, mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en el estado de Washington, y aunque nadie lo sabía aún, Bundy estaba detrás de estos casos. Todas las víctimas compartían características similares: cabello largo, raya al medio y apariencia juvenil, un patrón que se repetiría en varios estados. Bundy utilizaba tácticas cuidadosamente planeadas. A menudo fingía estar herido, usando un cabestrillo o muletas para pedir ayuda y ganar la confianza de sus objetivos. Con una mezcla de encanto y manipulación, lograba que ellas se acercaran sin desconfiar. Esta estrategia revelaba su capacidad para estudiar el comportamiento humano y usarlo en su beneficio, algo que había aprendido durante sus años universitarios. Mientras tanto, la policía enfrentaba grandes dificultades para conectar los casos. No existía aún un sistema nacional de intercambio de información eficiente, y Bundy cambiaba con frecuencia de lugar, lo que complicaba aún más la investigación. Para quienes convivían con él, Ted seguía siendo un joven educado y amable, incapaz de cometer actos violentos.
Esa doble vida lo protegía y le permitía continuar sin levantar sospechas. A medida que los meses pasaban, las desapariciones aumentaban y el miedo crecía en las comunidades. Sin embargo, Bundy seguía moviéndose entre dos mundos, el del estudiante ejemplar y el del agresor que actuaba con total frialdad, preparando sin saberlo el escenario para su futura captura. En 1975, la vida doble de Ted Bundy comenzó a desmoronarse. Fue arrestado por primera vez en Utah después de actuar de manera sospechosa, y la policía descubrió en su automóvil objetos que despertaron preocupación, como esposas, cuerdas y una palanca metálica. Aunque al principio negó todo, las autoridades empezaron a vincularlo con varios ataques en la región. Aún así, Bundy seguía mostrando una actitud tranquila, convencido de que podía engañar a cualquiera con su seguridad y su forma de hablar. Mientras avanzaban las investigaciones, fue trasladado a Colorado para enfrentar otros cargos. Allí, Bundy sorprendió a todos al lograr fugarse no una, sino 2 veces. En su primera fuga, escapó saltando por una ventana de la biblioteca donde tenía permiso para estudiar. Fue capturado días después, pero su determinación no disminuyó. En la segunda fuga, logró abrir un hueco en el techo de su celda y salir sin que nadie lo notara. Esta vez desapareció por completo, demostrando que era calculador y paciente. Tras escapar, viajó hasta Florida, donde retomó sus crímenes con una violencia aún mayor. En enero de 1978, irrumpió en la casa de la fraternidad Chi Omega, dejando un rastro de horror que conmocionó al país. Aunque la policía intensificó la búsqueda, Bundy continuaba moviéndose con habilidad, cambiando de nombre y apariencia. Estas semanas de libertad marcaron uno de los periodos más caóticos y peligrosos de su historia, preparando el camino para su inevitable caída, que estaba cada vez más cerca. La captura definitiva de Ted Bundy ocurrió en febrero de 1978, en Florida, después de ser detenido por conducir un automóvil robado. Cuando la policía descubrió su verdadera identidad, quedó claro que tenían frente a ellos a uno de los criminales más buscados del país. En poco tiempo, Bundy fue acusado por los ataques en la fraternidad Chi Omega y por otros crímenes cometidos durante su fuga. Todo el país seguía el caso, sorprendido por la mezcla de violencia y apariencia respetable que definía al acusado. El juicio comenzó en 1979 y se convirtió en uno de los primeros procesos criminales transmitidos por televisión en Estados Unidos. Millones de personas pudieron ver a Bundy en la sala del tribunal, comportándose con una confianza que contrastaba con la gravedad de los delitos. Decidió representarse a sí mismo, lo que le permitió hablar directamente con los jueces y el jurado. Aprovechaba cada oportunidad para llamar la atención, sonreír a las cámaras y construir una imagen de control absoluto. A pesar de sus intentos de manipulación, las pruebas en su contra eran sólidas. Testimonios, evidencias físicas y relatos de sobrevivientes mostraban un patrón claro. Cada detalle reforzaba la conexión de Bundy con los crímenes, haciendo imposible negar su responsabilidad. Conforme avanzaba el juicio, quedaba evidente que su estrategia de encanto no sería suficiente para escapar de la condena. Todo el país asistía a la caída de un hombre que había engañado a tantos durante tanto tiempo, mientras se acercaba el momento en que la justicia finalmente daría su respuesta. Ted Bundy fue condenado a muerte por múltiples asesinatos y otros crímenes graves. Durante años, intentó apelar y retrasar la ejecución, usando estrategias legales y manipulando a quienes lo rodeaban. Sin embargo, todas sus acciones no pudieron cambiar el destino que lo esperaba. Finalmente, el 24 de enero de 1989, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Florida. Su muerte puso fin a una de las investigaciones criminales más complejas y mediáticas de Estados Unidos. El caso de Bundy dejó un impacto profundo en la sociedad y en la forma de enfrentar el crimen. Su capacidad para ocultar la violencia detrás de un comportamiento carismático mostró que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso personas aparentemente normales pueden cometer actos inimaginables. Investigadores y criminólogos comenzaron a estudiar su comportamiento para entender cómo un individuo podía manipular, mentir y matar con tanta frialdad. Además, su historia ayudó a mejorar los métodos de investigación policial y la cooperación entre distintos estados. Se desarrollaron técnicas de perfil criminal más precisas y se fortalecieron los sistemas de alerta ante desapariciones de personas. Bundy se convirtió en un caso de estudio que aún hoy sirve para la formación de expertos en criminología y psicología forense. Aunque murió hace más de 3 décadas, la figura de Ted Bundy sigue generando interés y terror.
Su legado oscuro sirve como advertencia sobre la peligrosidad de quienes ocultan sus verdaderas intenciones. La historia de su vida y sus crímenes continúa siendo recordada, analizada y discutida, mostrando que el horror que escondió tuvo consecuencias que trascendieron su propia existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Ted Bundy, lleno de secretos, mentiras y horror. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te sorprendió más de su historia? Comenta abajo y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos donde seguiremos revelando historias impactantes.